cómo las diferentes escuelas de la taxonomía, de la sistemática, utilizan el parecido entre las diferentes formas de vida para armar las clasificaciones. Recuerden que el objetivo es reflejar, tener clasificaciones que reflejen la evolución, reflejen la estructura del árbol de la vida. Y vamos a explicar las tres escuelas principales, que son las de la sistemática numérica o geneticismo, otra que es la escuela de la sistemática clásica y otra la de la sistemática filogenética o cladismo. Y para eso vamos a comenzar diciendo que todas las escuelas, todos los científicos que intentan armar clasificaciones, armar grupos, se basan en el parecido de las cosas. En el fondo todo es, esto se parece a esto, entonces debe estar relacionado. El tema es que ese parecido, lo que llamaríamos la similitud total entre cualquier par de formas de vida que estemos comparando, se puede descomponer en dos partes, lo que llamaríamos la similitud homóloga y lo que llamaríamos la similitud homoplasia, ¿verdad? Y dentro de la similitud homóloga podemos decir la similitud homóloga ancestral, o sea, la isomorfía o simple isomorfía, más específicamente, y la similitud derivada o sinapomórfica. Las diferentes escuelas de la sistemática moderna definen digamos, sus filosofías de cómo usar esta similitud para armar los grupos naturales. Quiero advertirles que, si bien yo voy a hacer una presentación bastante simplificada, sería incorrecto asumir de que, como hoy en día la escuela dominante y la que parece ser más satisfactoria metodológicamente la sistemática filogenética del cladismo, los de la sistemática clásica o los geneticistas fueron estúpidos que no entendieron cómo eran las cosas. Hay toda una fundamentación importante de por qué hicieron las cosas de la manera que lo hicieron, ¿verdad? Entonces, a veces el fin de ser idéntico se sobresimplifica, se caricaturiza las cosas y se da esa sensación de que los geneticistas eran retrasados mentales que no sabían las cosas. Y eso, más alejado de eso, no puede haber. Bueno, ¿qué es lo que decían los geneticistas? ¿Por qué usaban la similitud total para armar grupos? Porque si yo uso la similitud total, lo malo que puedo formar grupos naturales, o sea, monofiléticos, pero también puedo formar grupos patriléticos y sobre todo también puedo formar grupos polifiléticos, que ya dijimos que hay que evitar todo lo que se pueda. Entonces, ¿por qué los geneticistas usaban similitud total? Porque ellos asumían que, como no era tan fácil separar lo que es homólogo de lo que es homoplásico, asumían que lo que dominaba en la similitud era la similitud homóloga. Entonces, si se le metía alguna cuestión homoplásica en el medio, bueno, como los números estaban a favor de la similitud homóloga, y en los análisis que ellos hicieran, comparando un montón de características, el resultado iba a armar los mejores grupos posibles. La práctica muestra que eso no es tan así, por eso, digamos, esta escuela no es la escuela actual de la sistemática, pero en la época en que esta gente empezó a laburar, estamos hablando de la época del 50, coincide con la época del 50-60, coincide con la época en que empezaron a aparecer las primeras computadoras. Entonces, las computadoras justamente lo que permitían era manipular grandes volúmenes de información, hacer análisis estadísticos, cladogramas, análisis de componentes principales y cosas por el estilo que permitían usar toda esa enorme bolsa de datos para sacar conclusiones que ellos asumían que eran sólidas. Como les digo, después la práctica muestra que aún así se generaban problemas y por eso esa escuela no era la dominante de la actividad, pero no es que eran tontos y no entendían la diferencia entre similitud homóloga y homoplásica, ¿verdad? Dicen que dentro de esta escuela había tipos como Sócrates, Sócrates Roth, que ustedes probablemente hayan estudiado, algunos de ustedes conocieron de estadística, o sea, un poco sabían un montón, digamos. Ahora, después, la sistemática clásica
que también es de mediados del siglo XX, reconoce diferencia entre similitud homóloga y homoplásica y básicamente dice no, ya que no son lo mismo, para hacer las clasificaciones que trabajar solo con similitud homóloga. El problema es que no distinguían entre la homología ancestral y la homología derivada. Entonces eso podría generar grupos buenos, monofiléticos, grupos naturales, pero también puede producir muchos grupos parafiléticos. Y por eso la clasificación que tradicionalmente manejábamos hasta hace un tiempo atrás está llena de esos grupos, como decían, los peces, los reptiles, eran todas cosas. Pero no es, digamos, hay otros elementos que también hacen a que la sistemática clásica haya cometido errores, digamos, en su manejo del tema. Por ejemplo, los científicos clásicos, entre ellos figuras notables de la teoría científica de evolución como Mayer, eran partidarios de que la clasificación tenía que reflejar no solo la evolución, es decir, la ancestral común, sino que tenía que ser algo, digamos, tenía que almacenar otros datos, otras informaciones que eran relevantes a la tarea del taxónomo, del biólogo, como por ejemplo la cantidad de novedad evolutiva que tenía cada uno de los grupos. Y eso los llevaba a ser inconsistentes en la aplicación de, digamos, de la jerarquía, digamos, que se genera por descendencia. Y ahora voy a explicar esto con algún ejemplo. Por ejemplo, digamos, ¿cuál es el ejemplo? Ahora lo vamos a profundizar, pero para rematar este punto. Las aves, los mamíferos y los reptiles, y los anfibios y los peces son todas clases en la sistemática clásica. Son grupos que están en el mismo nivel jerárquico. Sin embargo, como vimos, los anfibios derivan de los peces, junto con los reptiles, las aves y los mamíferos. Y los reptiles, aves y mamíferos derivan de los anfibios. Y de los reptiles derivan por un lado las aves y por otro lado los mamíferos. Entonces, ¿cómo cosas derivadas de otras pueden estar en el mismo nivel jerárquico? Es una cosa rara de entender. O sea, digamos, viola de alguna manera la subordinación que se da por el orden de ramificación del árbol de la vida. Que cosas derivadas estén al mismo nivel de algo que fue hace, digamos, de lo cual derivaron. Son todas clases. Entonces, ¿por qué hacen digamos, esa porquería? Bueno, porque ellos consideran que las aves, por ejemplo, a pesar de haber derivado de los reptiles, tenían tantas novedades evolutivas propias que merecían, por el grado evolutivo que habían alcanzado, merecían estar al mismo nivel que los reptiles, a pesar de haber derivado de ellos. O sea, porque estaban en el fondo, este concepto de clasificación tenía que reflejar no solo la ancestralidad común, sino otras cosas, como por ejemplo el grado evolutivo. Y con eso la cagaban. Pero esa es la lógica. En realidad, el batacazo se produjo cuando este señor que está acá, Willy Hennig, un alemán, digamos, después de terminar la Segunda Guerra Mundial, publicó sus ideas sobre lo que hoy llamamos el cladismo, o la escuela sistemática filogenética, que básicamente dice que la única similitud que es relevante para construir grupos naturales monofiléticos es la similitud derivada compartida, es decir, las sinapomorfías. Dentro de los similitudes homólogas, las sinapomorfías son las únicas que nos garantizan poder construir grupos monofiléticos. Dos palabras acerca de Willy Hennig y su obra. Ustedes saben que el cladismo, la escuela cladista, ha tenido mucha influencia en la Argentina porque pocos años después de que Hennig publicara su libro, que originalmente estaba publicado en alemán,
la UBA, digamos, la editorial de la UBA, tradujo el libro de Génica al castellano y se vendía acá en el kiosco de la facultad, cuando yo era alumno, y mucha gente lo compraba y lo leía ese libro, y así la escuela clarista de la sistemática se desarrolló muy directamente en Argentina y ha habido importantes figuras de la sistemática de la Argentina, las hay todavía en este momento, influenciadas por esta escuela. Uli Hennig, digamos, para hablar de esa historia, él era entomólogo, trabajaba en Alemania y estamos hablando de mediados del siglo XX, o sea, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, él fue soldado del ejército alemán y lo mandaron a combatir al frente ruso. No lo mataron de casualidad, pero volvió a Alemania, digamos, con una herida de guerra, porque no podía ir a combatir al frente. Pero como él era entomólogo, lo alistaron en una especie de unidad sanitaria del ejército alemán, entonces hacía, aprovechando sus conocimientos de insectos que podían transmitir infecciones, no sé yo qué, lo tenía en una unidad sanitaria del ejército y lo mandaron al frente a Italia, digamos, en la Segunda Guerra Mundial. Como ustedes saben, Italia, digamos, desembarcaron los aliados y Italia volvió a ser liberada de los alemanes y él fue capturado como prisionero de guerra y también los americanos y los ingleses que lo habían capturado reconocieron que tenía estos conocimientos entomológicos y también lo trataron más o menos bien, lo aprovecharon para ver cuestiones así sanitarias, contacto por paludismo, esas cosas que afectan a veces a los ejércitos. Entonces él zafó, digamos, durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, él vuelve a trabajar en Berlín, en el Instituto de Entomología, donde él había estado desarrollando su carrera, con tal mala suerte que después, cuando comienza la crisis entre el bloque oriental, digamos, y occidente, y se genera el muro de Berlín, el instituto donde él trabajaba queda del otro lado del muro, el lado soviético, digamos, de Berlín, así que él perdió el trabajo, tuvo que decidir entre quedarse del lado soviético o digamos, irse a trabajar a otro lado, así que tuvo que cambiar de institución, pero bueno, no obstante eso, como pudo seguir con su carrera científica y hacer esta contribución importantísima que es toda la formalización de la teoría sistemática. Así que bueno, esta es un poco la historia de este hombre que ven ahí en la foto. Vamos a ver cómo se... Sí. Sí. Este tema de que no diferencian sensibilidades ancestrales de sensibilidades. Sí, te lo muestro con el ejemplo que viene a continuación. A ver. Sí, acá, mirá. Este es un caso típico. Vamos a ver en el de arriba y después explicamos el de abajo. Acá tenemos tres especies de bichos, una especie de iguana, o lagarto, un cocodrilo y un pato. En la sistemática clásica, estos dos son reptiles y estas son las aves. Los dos forman clases, están en el rango jerárquico de clase, ¿verdad? Pero ¿por qué? Y acá tenemos abajo la representación que entendemos hoy en día que refleja el árbol de la vida, cómo se fueron ramificando estos grupos, y se ve que en realidad los patos son hermanos de los cocodrilos y a su vez este conjunto cocodrilo más pato es hermano de esta especie de arano o lagarto. Entonces, en la sistemática filogenética moderna, estos son arcosaurios y esto en realidad, el grupo hermano de los arcosaurios es el de los lepidosaurios. Y esto, si se quiere, está todo dentro de lo que serían los reptiles reconfigurados, ¿no? ¿Verdad? Lo de los arcosaurios, esto que viene acá, digamos, tiene que ver con una sinapomorfía que es delante de la órbita del ojo hay una fosa en el cráneo,
se llama fosa anterorbital, porque está delante de la órbita, que es la sinapomorfía que define a los arcosáuridos. Bueno, entonces, fíjense por qué en la sistemática clásica estos dos están metidos en el mismo grupo con la exclusión de las aves, por lo cual este grupo sería parafiletico. Y encima están puestas al mismo nivel. ¿Por qué están puestas al mismo nivel? Empiezo por ahí. Es por esto del grado evolutivo. Como las aves han evolucionado muchas características propias, significativas, tienen plumas, son bípedos obligados, homeotermos, endotermos, tienen pico, vuelan en la mayoría de ellas, o sea, todas esas características para los sistemáticos clásicos implican que ha habido un montón de evolución, por eso esta rama, fíjense que es muy larga, en este horizontal que representa de alguna manera divergencia, o digamos, sí, divergencia, y por eso merecen estar por ese grado evolutivo al mismo nivel que la clase reptiles, a pesar de haber derivado de ellos. ¿Y por qué arman una clase de reptiles que está media rara? Porque ponen al cocodrilo con el lagarto, si en realidad el cocodrilo está presentado con las aves. La razón es por estas características homólogas ancestrales que comparten los lagartos y los varanos. Por ejemplo, tener todo cubierto de escamas, ser cuadrúpedo, ser de sangre fría, tener una cola larga, tener dientes, todas cosas que las aves han perdido. Entonces, todo eso es parecido ancestral, los meten en una categoría para la sistemática clásica. Pero ese es el error de utilizar la similitud ancestral. Si yo me baso solo en la similitud derivada, la fenestra anterorbital me dice que el cocodrilo en realidad es el grupo hermano de las aves. Y ese conjunto es hermano recién ahí de los varanos. ¿Respondí tu pregunta por ahí? Sí. Bueno. Lo mismo pasa acá con los mamíferos. En la clasificación clásica, los peces de aleta flexible, los actinopterigios y los sarcopterigios, representados acá por los limnos, están puestos en la misma categoría que son peces y excluyen a los mamíferos. Sin embargo, el grupo hermano de estos peces de aletas membranosas, los sarcopterigios, son los vertebrados, los vertebrados terrestres, dentro de los cuales están los mamíferos. En la misma situación de allá, por todas estas cosas raras que fueron evolucionando el linaje que terminó dando los mamíferos, tienen el mismo grado evolutivo que los peces. Sin embargo, no podría tener, eso viola la vía de subordinación, porque este grupo que está metido dentro de un grupo más incluyente, no puede estar al mismo nivel que ese grupo del cual derivó. Y la similitud, la razón por la cual estos son peces para la sistemática clásica, es que viven en el agua, tienen cuerpos recubiertos de escamas, son de sangre fría, tienen aletas, de alguna manera, que son bien distintas. Entonces, todo eso los tiende a juntar, similitudes ancestrales compartidas. Las similitudes derivadas, que reúnen al mamífero con los sarcopterigios, por ahí no son tan evidentes, pero la estructura del quiridio, de aleta hermosa, se parece mucho a la de un miembro pardo de un vertebrado terrestre. Cada vez los datos que hay indican más similitudes en los últimos años. Entonces, esa estructura de quiridio, de alguna manera básica de quiridio, tiende a juntarlos. Es como un parecido derivado que tiende a juntarlos. Bueno, ¿hasta acá estamos? Sí. Así que en la clasificación actual, los que se dedican básicamente al clarismo ya no le dan mucha bola al grado evolutivo y a la categoría, qué es clase, qué es subclase, qué es suborden. Eso medio como que quedó antiguo y superado. Se sigue usando por cuestiones tradicionales y porque, bueno, costumbres de alguna manera, pero no tienen las mismas implicaciones que tenían antes. Y los grupos se tienden a redefinir para que sean monofiléticos, no se detecta que son parafiléticos. Bueno, esto es simplemente un árbol un poco más incluyente que muestra todo cómo están. Entonces las aves y los cocodrilos son antrosaurios,
junto con los dinosaurios forman el grupo de los diápsidos, que son los diápsidos. La sinapomorfía es que en la zona temporal cráneo tienen dos orificios. Estos no tienen ninguno y los mamíferos tienen ninguno, ¿verdad? Entonces los saurópsidos son todos estos, junto con las tortugas, que son un grupo medio extraño, de difícil ubicación, y todo en conjunto vendrían a ser, digamos, los ¿cómo se dice? Los amiotas. El grupo de los amiotas que tiene que ver con las membranas extraorbiolarias que tienen los embriones, ¿verdad? Que producen estos. Bueno. Ahora hay que prestar atención y parar las orejas porque muchas de estas son preguntas fáciles para tomar en parciales, así que siempre alguna cae, así que presten atención. Los paleontólogos tienen en general, ¿hay un paleontólogo acá en esta cruzada? Creo que entran después del primer parcial. Claro, tenés razón, porque bueno, esto no tiene nada que ver, Bueno, los paleontólogos, a mí me dan cierta ternura porque están jodidos los paleontólogos. Claro, siempre encuentran unos pocos huesitos, otros esta mierda, pero bueno, surge la imaginación mucho de lo que no hay físico, digamos. Pero la cuestión es que los paleontólogos, uno de los problemas que tienen, los ha llevado a proponer unas soluciones originales que se han adoptado. Y en este caso, el tema que estamos hablando tiene que ver con la creación de determinados tipos de grupos de clasificación que se adaptan mejor al conocimiento paleontológico de los fósiles que manejan los paleontólogos. Y vamos a ver que se han propuesto, se usan lo que se llaman los grupos corona, grand groups, lo que se llaman los grupos tallos, groups, y los que se llaman los grupos totales o total group. ¿Y qué son esos grupos? Fíjense este diagrama que tenemos arriba a la derecha. Acá tenemos el eje del tiempo, siempre hacia abajo es más antiguo, y acá tenemos un árbol una porción de un árbol que muestra las relaciones entre diferentes especies. Con la particularidad que en este diagrama, fíjense, hay algunas ramas que no llegan hasta arriba de todo, entonces quiere decir que son ramas que están compuestas exclusivamente por fósiles, no tienen especies actuales vivientes, y hay otras ramas que llegan hasta la actualidad, como ven ahí. Entonces, ¿qué es un grupo corona? ¿Qué es un grupo tallo? ¿Qué es un grupo total? Los grupos corona son grupos monofiléticos que están formados por el ancestro común más reciente de un grupo de especies actuales, más todos los que descendieron de ese ancestro común, sea actual o fósil. Fíjense, en este esquemita, ese crown group de arriba tiene cosas que llegaron hasta arriba de todo, así que son actuales, que convergen a ese nodo, ahí arriba, del cual también deriva una ramita que nos lleva hasta arriba de todo. Es fósil. Entonces, pero es un gran grupo que incluye un ancestro común de las cosas, de un conjunto de cosas actuales, más todo lo que derivó de él sea viviente o fósil. Sí. La única diferencia de los grupos morfológicos que incluimos fósiles. A ver, es un grupo morfológico, o sea, así que te corrijo en eso, no hay ninguna diferencia. No importa, los grupos morfolíticos, parafilíticos, no importa si en realidad tienen que incluir todo, todas las ramas de la vida sean que sigan vivas o se hayan secado, ¿verdad? Si para sistemática no importa si es viviente o se extinguió ya. El concepto de monofilia, parafilia, polifilia se aplica a cualquier cosa. ¿El STEM Group qué es? Y ahora van a ver por qué tuvieron que escribir el STEM Group. Bueno, el Group tiene una propiedad interesante, y es que es muy estable una vez que lo defino. Porque el Group no está basado en una característica anatómica, en una sinapomorfía, sino en un nodo.
No importa cuál sea la sinapomorfía que define ese nodo. El ground group es muy estable. Es muy estable, porque de alguna manera es independiente de la sinapomorfía de ese nodo. Una vez que yo fijo el nodo, no me importa cuál es la sinapomorfía que lo define. Algunas serán. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo, pero acuérdense de eso. El stem group, fíjense que son todas las formas fósiles que están más emparentadas en ese ground group que cualquier otra cosa. Pero son todas fósiles. Y forman un grupo parafilético. O sea, es un rejunte de todos los gatos sueltos que dan una vuelta por ahí, cosas que están fuera del ground group, los meten en el stem. ¿Y eso por qué? Digamos, porque si yo quisiera tener una clasificación donde yo pueda saber cada vez que hablo de un bicho dónde va a ubicar algo de la vida, tendría que empezar a nombrar grupos monofiléticos, si había millones de grupos monofiléticos para nombrar, para saber exactamente en dónde va cada una de estas ramitas que están acá, en este grupo. Y eso no es muy práctico, nadie se acordaría de este grupo, el grupo morfolítico que arranca acá, o que arranca acá, o que arranca acá, o que arranca acá, o que arranca allá. Tendría que acuñar nombres y nombres y nombres que solo especialistas muy súper entrenados podrían reconocer. Entonces es más fácil crear una bolsa de gato donde yo digo, está en el stem group del ground group mamalia. Ya sé que es un reptil mamífero que está por acá. No importa si está un nodo más arriba o un nodo más abajo, sé que está ahí emparentado con los mamíferos, pero no es un mamífero. Es parte de su stem group. Eso es conveniente, es práctico. Es menos preciso, pero es más manejable. Y el total group es la suma del stem group y su ground group, que vuelve a ser monofílico. ¿Está? Vamos a ver con ejemplos. Y vamos a hablar de la definición de mamíferos. Primero el ejemplo que es este gráfico, que es un poco complicado. Hay un libro de Hardy Poe que se llama Vertebrate Life, que hay varias ediciones. Es un libro muy lindo, si se pueden comprar, se lo recomiendo, que habla sobre evolución y anatomía y todo de los vertebrados. Y está muy bueno, digamos. Pero yo lo usaba cuando editaba vertebrados, uno de los libros de texto que usaba para la materia era ese. Tiene estos gráficos, muestra lo siguiente: el eje vertical, el tiempo geológico, con diferentes periodos, eras, etc. Hacia arriba, el presente. Acá está representado el árbol que entendemos representa las relaciones, la estabilidad común entre diferentes grupos, en este caso de sinápsidos. Estos son los diferentes subgrupos que hay dentro de los sinápsidos con sus nombres, y acá tienen esta silueta, representa algunas de las formas características de esos grupos que están mencionados acá. Y la parte verde del segmento representa el biocrón, es decir, el periodo de tiempo dentro del cual hay fósiles conocidos de esos fósiles o especies actuales, digamos, de esos grupos. Como pasa siempre, en su origen, los primeros fósiles de los diferentes grupos no se conocen casi nunca. Se encuentran pocos fósiles y la probabilidad de encontrar el primero de ese grupo es nula, digamos. Pero por diferentes técnicas podemos inferir que el origen está algunos millones de años más abajo. Pero bueno, eso para que vean la diferencia entre el segmento verde y el segmento mundial, ¿verdad? De ese árbol. ¿Dónde están los mamíferos? Bueno, los mamíferos, la respuesta a esa pregunta depende de cómo definan mamíferos. Si lo defino en base a una sinapomorfía, es decir, una característica novedosa compartida por las especies de mamíferos, yo tendría que fijarme en la suspensión craneoesquílica. La mandíbula forma un solo hueso dentario que se articula con el escamosal en la región temporal del cráneo. Esa es la definición correcta de mamífero. No son los pelos, no son una mamaria, no son ninguna otra cosa que se imaginen.
muchas características aparecieron antes, ¿verdad? De esta sinapomorfía que llamamos esa suspensión craniostítica apunta a este nodo, el nodo 10. De acuerdo a la información que tenemos de las especies actuales más ciertos grupos de fósiles, sabemos que eso se originó acá, hace, no sé, 230 millones de años. Tenemos el origen de la humanidad. Ahora, si yo lo defino como grupo corona, el nodo ya no es más el 10. El grupo corona mamíferos está más arriba. ¿Por qué? Porque es el grupo, es el ancestro común de las especies vivientes de mamíferos, que son el ancestro común de los ornitorrincos y los equinas y los monotremas, con los telios, que son los marsupiales y los placentarios, ¿verdad? Que son estas dos ramas de acá que llegan hasta el río. Estas tres ramas actuales convergen a este nodo de ese grupo mamario. Por supuesto, hay formas que se extinguieron, como los dinoléstidos y ribofenóides, etcétera, que están acá, que son estas ramas que no llegan hasta arriba. O sea, el gran grupo mamífero está limitado por el ancestro común de las especies actuales, más todo lo que derivó de ella siendo extinto o actual. Todo esto. En cambio, el definido por la sinapomorfía incluye otras cosas que en la definición de Crowell quedan por afuera, son fósiles. En realidad son parte del stem group mamífero. Todas estas cosas que están acá, de este nodo hacia acá, todos estos que antiguamente se llamaban reptiles mamíferoides, que incluyen a los pelicosaurios, a los dinocéfalos, todos estos nombres que están acá, pinaxodóntidos, etc., son parte del stem group mamíferos. En conjunto, este gran grupo con su stem group correspondiente forma un grupo monofilético que llamamos total grupo, que en este caso serían los sinápsidos. No me queda claro por qué termina siendo el nodo superior al 10 el crown group. Y porque las especies actuales que tienen la suspensión craniostítica Sí. son los monotremas y los marsupiales más los placentarios. Y todo eso converge al grupo ese que es el crown group, que es un par de nodos más arriba. Y en el 10, ¿qué los Y en el 10 está la sinapomorfía, que es la suspensión de como se lo que llamamos suspensión craniostítica. Siempre el crown group deja fuera algunas cosas que en la definición basada en sinapomorfía entrarían. Y la razón es porque las formas vivientes no necesariamente incluyen a todas las que tuvieron esa característica. Algunas se extinguieron antes de las formas vivientes, que algunas de esas primeras formas no llegaron hasta la actualidad. ¿Podría decir que siempre el crown group va a tener las especies vivientes? Siempre. Los límites del crown group lo definen las especies vivientes. Ok. Pero igual ¿Está vivo? Sí, hablamos de Sí, porque las especies vivientes te marcan el nodo donde se origina el crown group. Y después incluye todo lo que se originó, sea viviente o extinto. O sea, yo pongo una sinapomorfía, me fijo cuál es el primero. Vos para sinapomorfía tenés que ver quiénes lo tienen. Y eso te marca un nodo. Sí, mamaria. Mamario. Ahora vos decís, bueno, pero yo si lo quiero definir como crown group, no me tengo que fijar en quiénes tienen esa sinapomorfía, me tengo que fijar en cuáles son las especies vivientes de mamíferos que hay. Claro. ¿Cuáles son? Son los ornitorrincos, son los zarigüeyos, son los monos. Todo eso converge a un par de nodos más arriba. Entonces te deja fuera algunas de las cosas que vos llamarías mamíferos y te fijas en la suspensión craniostítica. Claro, Ok. todo lo que puedo tener como fósil y separarlo de los que ya están, de los que aún persisten, Claro, forman parte pero del los que aún STEM group y persisten- lo otro sí. Pero dentro de los que aún persisten puede haber formas. Pueden haber algunos, sí. Sí, que quedan Ahí va. dentro. Claro. Sí. O sea, si bien pueden haber formas distintas, no puede haber una rama entera que siempre digamos central. No, una rama sí. Lo que importa es que los límites te los fijan las formas vivientes. Adentro de lo que deriva de ese ancestro puede haber pasado todo. Claro. Puede haber más extinto que viviente. Puedo tener ancestros en el crown group, pero no puedo tener vivos en el STEM group. En el STEM son dos fósiles. Por eso. O sea, característica del STEM es parafilético, incluye solo formas fósiles. Bien. Crown group es formas vivientes, Y monofilete. es monofilético, puede incluir formas fósiles
y Bien. vivientes seguro. Sí. Otro comentario con respecto a la estabilidad. Fíjense, esto es lo importante, la razón última por la cual crearon esto. Imagínense que yo hace 100 años que vengo usando esta definición de mamífero, donde entran estas cosas que están acá, que conocemos, más esto, los tritelodóntidos, los docodóntidos, etc. Bueno, tritelodóntidos no, está afuera. Los docodóntidos están acá, y estamos todos contentos que hace 100 años venimos todos de acuerdo en que mamíferos son todos estos grupitos que están acá, la media docena de grupitos. Y en los últimos 50 años empezaron a descubrir fósiles en China y descubrieron que algunas cosas de las que estaban acá tenían ya la suspensión craneoestítica. Sí. Supóngase, no pasó, pero imagínense que pueda pasar. Entonces, ¿qué pasa? Digo, uy, la suspensión craneoestítica no apareció acá, apareció antes. Entonces, ahora ya la definición de mamíferos que uso es más abarcativa y incluye cosas que antes quedaban afuera. Entonces, ese cambio en el significado del grupo puede producir problemas de comunicación. Y en sistemática es importante en taxonomía tratar de ser, digamos, de tener un lenguaje lo más unificado posible y más estable posible. Aún así, fíjense los cambios que están habiendo por los grupos parafílicos que hay que corregir y todo eso. Pero ese es el problema, que eso pasa mucho. Fíjense, les doy un ejemplo más concreto. Supóngase que yo hubiera definido las aves por la presencia de plumas. Hace 40 años atrás, cuando yo estaba sentado ahí, estudiando con ustedes, eran plumas, definía las aves, incluso Aristotélez era la ave más antigua, porque el primer bicho que tenía plumas, etc. Hoy en día, hasta los dinosaurios parece que tenían plumas. Entonces, quiere decir que si yo sigo con la definición basada en la sinapomorfía, cambiaría completamente el conjunto que yo llamo aves. Incluiría cosas que cuando yo estudié ya no eran aves, eran dinosaurios novianos. En cambio, si lo defino en base a un concepto de Crown, apuntando a un nodo, eso no cambia, por más que no empiecen a aparecer fósiles con plumas mucho más antiguos, más abajo en el árbol. O sea, el concepto de Crown da mucha estabilidad, eso es algo que bien visto en la taxonomía. Como los fósiles, todo el tiempo están apareciendo fósiles nuevos que marcan, digamos, progresos en el campo de la tecnología, pero alterarían enormemente las definiciones de los grupos, es que se ha dado este concepto de, preferir en muchos casos trabajar con la idea de grupo corona y grupo externo, para evitar todo eso. Pero bueno, vos definís, vos tenés la opción de definirlo como grupo corona o como decir, me vas a una sinapomorfía y otro hoy apunta que el mamífero está esto y esto. Otro ejemplo también dentro de la misma dentro del mismo contexto es de los tetrápodos. Los tetrápodos, perdón porque el diagrama es medio complicado porque hay muchos grupos, pero imagínense que estamos dentro de los arcopterigios, es decir, los peces con aletas membranosas, dentro del cual están los vertebrados terrestres. Hay varios grupos, acá están, digamos, los anfibios, acá están, digamos, los amniotas, pero los tetrápodos, la sinapomorfía que define los tetrápodos, ¿cuál es? Es la posición de miembros pares con estructura de equilibrio. La estructura de equilibrio que es brazos y piernas formados por tres segmentos. Uno distal, que es el autopodio, ¿no? Que tendría que ser las manos o los pies. Uno intermedio, que es el antebrazo, y uno proximal, que es el brazo, digamos. El segmento proximal tiene un solo hueso, el medial el segmento medio tiene dos, y la mano tiene muchos huesitos. Es decir, esa estructura se repite en todos los tetrápodos, básicamente. Entonces, esa es la sinapomorfía, la presencia de equilibrio. Entonces, el equilibrio apunta al nodo que llamamos tetrápoda, acá en el nodo 5. Entonces, dentro de este nodo 5 que están anfibios, diferentes formas actuales y distintas de anfibios, y todos los amniotas, reptiles, aves, mamíferos. Ahora,
Hay una definición que se llama Crown Group tetrápoda, que corresponde al nodo 7, o sea, como el caso anterior es más chiquito, Sí. que incluye las formas vivientes de anfibios, junto con las formas vivientes de amiotas, y converge este nodo. Y este es el Crown Group tetrápoda. No está basada en ninguna sinapomorfía, alguna debe haber, pero no importa. La definición para definir no lo requiere. Y como les digo, es muy estable. El grupo tetrápoda basado en el quiridio hoy en día está bajo fuego porque está habiendo un montón de hallazgos de fósiles de ahí en Groenlandia y de estudios también en biológicos que se están haciendo con técnicas muy modernas, digamos, para mapear el desarrollo de diferentes partes de los miembros, que muestra que la estructura de las aletas de los peces pulmonados tiene muchas más similitudes con la estructura de un quiridio de un anfibio, por ejemplo, que lo que se pensaba 20 años atrás. Entonces, si nos atenemos a eso, quizás en unos años el nodo 5 tetrápoda va a bajar casi hasta el nodo 1, Claro. Porque el quiridio parece ser una característica mucho más ancestral. No digo que eso ya haya pasado, pero digamos la tendencia de los últimos años es a mostrar que hay mucha más homología. Es decir, la razón por la cual no se reconocen a las aletas de los sarcopterígeos como quiridios es porque no estaba clara la homología del autopodio, es decir, las partes distales de la estructura de la aleta de los peces pulmonados no parecía tan parecida a la estructura ósea de un vertebrado terrestre. Pero en la actualidad, con todos los temas de expresión genética, parece ser que esas partes distales del sarcopterigio se forman a partir de la expresión de los mismos genes que determinan la formación de los carpos, los metacarpos, las falanges de las manos de los artropodios típicos. Entonces, eso está borrando la línea de división entre esas definiciones. Te hago una consulta. Sí. Suponete que se da el caso que tetrápoda baja al nodo 1 o 2. Sí. Tendría que bajar también el grupo corona, porque incluiría especies vivas. Bueno, claro, En esta situación hipotética. por eso, o podrías definir un nuevo grupo corona que incluya al anterior grupo corona que se llame, no sé, vertebrado Final. Sí, lo pensé. New Age. Pero sí, es correcto. Sí. Bonitas formas vivientes. Pero baja el Crown Group y baja el tetrápoda. Bueno, Y por ende define hago una pequeña pausita acá para acordarme de decir dos cosas. un poco más de esto. Bueno, Salí. yo no estoy muy al tanto de esto, así que esto que digo, tómelo con ciertas pinzas, porque me están llegando mensajes de que parece que va a haber un paro de la CONADO, no sé, mañana pasado, uno de ustedes ya me lo mencionó. No sé qué, digamos, si la cátedra se adhiere al paro, si les avisará que no vengan. En caso de la teórica, en los prácticos creo que ya avisaron. Bueno, en ese caso seguiremos el lunes, ¿verdad? Clases. Digamos, es un tema de los paros realmente, porque en definitiva no sé si se logra mucho y finalmente también ustedes son los que más se perjudican, porque hay cosas que se dan a las corridas y sin regularidad, y eso afecta, digamos, la transmisión de conocimiento. Por otro lado, es lógico el reclamo de los docentes, digamos, de mejoras salariales, pero la verdad que yo siempre pienso que si fuera por los paros que se han hecho en Argentina, deberíamos ser el primer mundo, y sin embargo no estamos donde estamos, así que no sé si sirve de mucho, pero bueno, no quiero entrar, cada uno sabe cómo. Si entonces va a haber, nos adherimos todos al paro, nos vamos a volver a ver el lunes. Eso por un lado. Por otro lado, les quería avisar antes de que me olvide que la visita al museo la haríamos el viernes 6 de junio. 6 de junio va a ser después del parcial, o sea, antes van a terminar de tener clase conmigo y después de aquí vamos a la salida. El 6 de junio queda un viernes, la vamos a hacer a la mañana.
tipo de 9 a 12, 9 a 1 de la mañana. Eso después también se va a usar más formalmente y seguramente se va a evitar que se anoten a través de la página, conectamos el nombre y el DNI del teléfono, un correo electrónico para que salga cualquier cosita, porque necesitamos también por el tema del seguro, como un museo. Pero eso les vamos avisando, pero vayan agendándose ya que va a ser el 6 de abril a la mañana, en principio. Junio, bueno, esas eran las dos cosas que quería avisarles. Y asumiendo que entonces vamos a tener la clase del miércoles, voy a tener que dar un poquito más de clase hoy para llegar bien el lunes a dar lo que falta y nos vamos a arreglar el tema. Bueno, ahora vamos a dedicar unos minutos a hablar de algunos problemas que hay con la clasificación. Esto no es exhaustivo, simplemente para marcar algunos tópicos, ¿no? Para que si a alguno le interesa pueda después profundizar. Ya vimos que las taxonomías sistemáticas hoy en día son lo mismo y todos están de acuerdo que la clasificación tiene que reflejar la estructura del árbol de la vida, ¿no? O sea, tiene que estar formado sobre los monofilépticos. Entonces, básicamente lo que tenemos que tener es una forma de poder traducir la estructura del árbol, que nos muestra las relaciones ancestral común, a un conjunto de nombres, que sería la clasificación. O sea, tenemos que tener, la clasificación y el árbol tienen que ser isomórficos, o sea, tienen que decir exactamente la misma información. Yo debería, teniendo la clasificación, poder dibujar el árbol, o viendo el árbol, poder escribir la clasificación. A eso me refiero. Ahora, eso plantea algunos problemas que se les hicieron a los primeros cladistas para chicanearlos, podemos decir un poco. El enfoque de ellos está todo bien, pero cómo resuelvo los problemas prácticos de lidiar con una clasificación. Y para que vean un poco el tipo de problemas que se plantean, vamos a definir acá. Tengo un árbol que tiene 5 especies, A, B, C, D y E. Y si yo quisiera transformar este árbol en una clasificación con grupos monofiléticos, tendría que, por ejemplo, empezar diciendo que yo tengo una familia, bueno, D y E son un género, D y E, formado por la especie D y E, que se me conecta a esta otra rama del árbol. Si esto es un género lo puedo unir con otro género y formar entre los dos una familia. Entonces, fíjense que la familia D y E la tengo que unir con la familia AC, que son dos ramas que convergen en un nodo y que tienen el mismo rango taxonómico. Entonces, fíjense a su vez que este grupito de acá, ABC, voy a tener la especie A con la especie B, formando un género AB, y si lo uno con la especie C tiene que ser, además de una especie, un género también. Y junto con el género C y el género AB, tiene que dar una familia C. Entonces, fíjense que para armar una clasificación que respete la estructura de grupos monofiléticos, yo para hacer una clasificación de estas 5 especies nada más, ya gasté, bueno, obviamente la categoría de la especie, obvio, pero gasté la categoría de género, la categoría de familia, y todo este conjunto lo tengo que poner en un nivel inmediatamente más incluyente, que es el de orden. O sea, ya gasté orden, familia y género para 5 especies. Es un montón, digamos. Imagínense que el árbol de la vida tiene, de las especies actuales, tiene entre 2 millones y 100 millones de especies, y si incluimos las que se extinguieron, pueden ser todavía mucho más. O sea, ¿cuántas categorías necesitamos para hacer esto? Es imposible. Fíjense que el problema incluso se agrava aún más si el árbol, en vez de ser balanceado, como es balanceado significa que las ramas principales tienen más o menos el mismo número de especies. Si lo transformo en lo que se llama un árbol con forma de peine, un árbol pectinado. Los árboles pectinados, el problema se agrava mucho más de las categorías, porque tengo la especie I y la especie F que me van a formar un género,
que a su vez la especie D la voy a tener que poner también en un género, porque un género se puede unir con otro género formando una familia. Y esta familia tengo que unir con la otra especie, que tiene que tener a su vez su género, su familia, y en conjunto formar un orden, y así, siguiendo el mismo razonamiento, fíjense que en este caso que tengo 6 especies, pero la forma de árbol es pectinada, gasto la categoría género, familia, orden, clase y filo. Tengo subespecies nomás. O sea, puede inventar su clase o superorden, su familia, tribu, qué sé yo, pero no, con eso no resuelve el problema de fondo, que sería tener un montón enorme de clasificaciones, de categorías. No existen tantas categorías en el rango taxonómico. Entonces, esta es otra de las razones por las cuales también el rango taxonómico no significa mucho en realidad. Entonces, ¿qué soluciones se han propuesto para superar esto? En realidad la palabra superar le queda grande, para aliviar esto, pero en realidad, digamos, con esto que yo voy a contar, mejor un poco, pero no lo resuelve. Pero simplemente para que puedan percibir el aroma de este tipo de problemas. Se ha inventado un término que es lo que se llama secuenciación, que no tiene nada que ver con la secuenciación del ADN. Eso, si estamos hablando de esto y le preguntan la secuenciación en taxonomía, ahí la lectura de la base del ADN, dirían que no, que es falso, ¿verdad? La secuenciación en este contexto significa otra cosa distinta. Es la siguiente. Fíjense que este árbol tiene diferentes, bueno, acá son géneros, en este ejemplo, género A, género C, género B, D y E, y OG significa outgroup, el grupo externo. Ya vamos a ver para qué sirven los grupos externos. Pero este sería lo que se llama el grupo interno, que es el grupo cuyas relaciones nos interesa establecer, y entonces las relaciones ya están establecidas por este árbol, ¿verdad? Pero ¿cómo lo traduzco en una clasificación que sea isomórfica con ese árbol? Usando el principio de, ¿cómo se dice?, de subordinación que veníamos usando en los ejemplos anteriores. Fíjense que necesito, por ejemplo, la categoría tribu para unir el género D con el E, a su vez el género B tiene que ser también tribu, entonces las dos tribus forman una subfamilia, que va a ser B, D y E, y esta subfamilia se va a unir con C, que también va a tener que tener, además de un género, va a tener que ser una subfamilia también, y en conjunto van a formar una familia, y esa familia, C, B, D más E, se va a unir a el género A, que va a estar en una familia A, y en conjunto estas dos familias podrían ser un orden. O sea, en el mismo de antes tenemos pocas especies y necesitamos gastar un montón de categorías para describir esa clasificación. Con la idea de subordinación se usa una convención distinta, que es que lo que se pone arriba es hermano de todo lo que sea abajo, está en la misma columna. Si yo me manejo con esa convención, fíjense que yo digo que todo esto es una familia donde el género A lo pongo arriba de todo porque es hermano de todo lo que viene después, el género C es hermano de todo lo que sigue después, el género D es hermano de y así, sin tener que haber inventado la subfamilia ni la tribu, ya pude describir de una manera mucho más sencilla esto. Y yo estoy usando el principio de secuenciación, yo veo esto y puedo dibujar esto. Si no estuviera usando el principio de secuenciación, yo necesitaría escribirlo así, si solo usara el principio de subordinación. En la práctica, se tienden a usar las dos cosas simultáneamente, una combinación de subordinación con secuenciación para tratar de facilitar esta traducción del árbol a la clasificación. ¿Qué es subordinación? Subordinación es esto, que las categorías se tienen que unir con el mismo nivel y a su vez ser incluidas en un nivel más abarcativo. Y eso te lleva a consumir muchas categorías. Secuenciación. A subordinación estaría contenido. Era lo que veíamos antes. Secuenciación es lo nuevo. ¿Está? ¿Podríamos definir secuenciación? ¿No? O sea, ¿podemos decir cómo sería por secuenciación? Por secuenciación, este ejemplo es el que acabo de escribir. O sea, A es hermano de todo lo que escribo abajo. C, B, D y E.
Debajo de A pone C. Significa que C es hermano de todo lo que viene después, el conjunto B, D y E. Como después escribís B, B es hermano del conjunto D. Y después, bueno, acá se puede poner un conjunto de lo mismo, porque todo lo mismo. Estamos. Como les digo, esto es una solución ingeniosa para reducir el problema, no es que lo elimina, pero sepa que ha habido propuestas, hay otras propuestas más complicadas para tratar de traducir el árbol a una clasificación. Porque lo importante es eso, que recuerden que la clasificación tiene que ser isomórfica con el árbol. Yo viendo la clasificación debería poder dibujar el árbol, o viendo el árbol debería poder escribir la clasificación. Bueno. Ahí está lo de secuenciación, lo propuso un tipo que se llama Nelson en la década de 70. Y acá hay algunos ejemplos, pero yo no me voy a detener en eso. Quiero advertirles algo. O sea, ustedes tienen que saber qué es secuenciación, qué es subordinación, digamos, conocer el problema de las categorías como problema, pero no les vamos a dar nunca, no lo hemos hecho hasta ahora, y no lo vamos a hacer tampoco, darles un árbol y pedirles que escriban una clasificación y pedirles que dibujen el árbol. Estamos, así que cuando estudien no se enloquezcan con esto, no es tan importante. Sí es importante lo de homología, burocracia, paralelismo evolutivo, esas cosas, sí es importante, si me interesa mostrarles esto sí también ya lo hemos tomado, es lo que se llama presión. El árbol de la vida tiene especies actuales, o especies vivientes y un montón de formas que ya no existen, de ramas que se han secado, se han extinguido. Entonces, en la clasificación muchas veces eso se indica de diferentes maneras. En el árbol se utiliza poner una daga, esa especie de simbolito que está acá, al lado del nombre, para indicar que la forma es extinta. O en la clasificación, como yo estoy escribiendo, pongo el nombre del grupo y pongo presión. La palabra presión indica que estoy hablando de un grupo fósil, de una forma fósil, ¿verdad? Eso lo propusieron estos Patterson y Rosen, ¿verdad? Ven acá, por ejemplo, presión clase AC significa que todas esas formas de ahí están extinguidas. Acá, no sé por qué razón, porque el simbolito original es una daga, la máquina lo toma como una flechita. Bueno. Y acá viene otros términos que tienen que conocer, porque lo podemos tomar, es qué diferencia hay entre inserta series y series mutables. Imagínense que tengo este árbol, estos son peces. Si hay forma fósil, fíjense, es una daga de presión. Entonces, si vengo acá, debería haber recordado que dice presión. Presión. Son formas fósiles. Y hay otras que no tienen ni la daga, y acá no dice presión porque son formas vivientes. Pero tengo dos cosas acá para mencionar. Una es, acá hay una policotomía, porque están estas cuatro cosas que salen de acá. En realidad, estas tres cosas salen de acá, y a eso se le suma esta expresión anetal. Imagínense que esto no está acá. Por ahora hagamos el ejercicio que olvídense de esta. Imagínense que la policotomía son estas tres grupos: de los ilotiformes, megalotiformes y hemiliformes. Como es una policotomía, eso se indica en la clasificación con el nombre sedis mutabilis. Sedis mutabilis hace alusión a eso, que es un conjunto que puede cambiar, porque recuerden que el default es pensar que es una policotomía blanda, siempre tiene una policotomía que con más información se va a resolver. Entonces se supone que el día de mañana alguien más estudioso tendrá la información y podrá resolver esa policotomía, y por eso se deja eso asentado como sedis mutabilis. Cuando ven sedis mutabilis es una policotomía. Ahora sí incluimos qué pasa con este anetalio. Esta es una forma fósil. ¿Qué pasa con las formas fósiles? Bueno, nuevamente lo que decía antes, los fósiles son escasos, están todos rotos, se encuentran solo pedacitos. Entonces puede ser que yo encuentre un bicho
que tiene un montón de características, pero justo no tiene la sinapomorfía que yo necesito para saber en qué rama del árbol lo tengo que colocar. Entonces, porque justo tengo el esqueleto postcraneano, pero me falta el cráneo donde está la fenestra que a mí me diría con total seguridad que el bicho va ahí. Bueno, entonces, como eso pasa muy frecuentemente, lo que hacen los paleontólogos o los sistemáticos que trabajan con estos problemas, utilizan la información que tienen, las características que tienen, aunque ninguna sea la sinapomorfía aposta, y dicen, bueno, por todas estas características, por toda la información que tengo del grupo, no sé, del yacimiento, la edad, las cosas, no sé, la fuente de información que tenga, mi mejor estimación de dónde entraría este grupo en el árbol de la vida es esta, y lo ponen ahí, pero lo pone después de haber construido el árbol, se debe venir acá. No lo sabe porque no tiene la sinapomorfía, pero intuye que lo más probable es que venga acá. Entonces, ahí pone inserta sedis. Cuando ven un nombre que dice inserta sedis, eso. Así que siempre un bicho fósil que está puesto ahí porque a criterio del especialista ese es el lugar probable donde debería ir. Entonces eso significa inserta sedis. Entonces puede haber una pregunta, no sé, sedis mutabili se implica una politomía, entonces pone si inserta sedis, si es una politomía, pone no, porque significa otra cosa, significa que está puesto ahí porque puede estar ahí, digamos, que no estamos seguros. Bueno. Inserta sedis es lo que contaba del paleontólogo, que encuentra un bichito que no tiene la parte del cuerpo que necesita para saber que tiene la sinapomorfía, que le diría a dónde va exactamente. Entonces, en base a la información que tiene, dice, bueno, mi mejor estimación es que esto debe venir acá, y lo mete ahí en el gráfico, pero no tiene datos que lo corroboren completamente. Entonces, ahí pone inserta sedis. Está definida la bitcomía Sí, yo creo que va ahí, claro. Sí. Bueno, puede saber totalmente. Por eso son seis. Previendo que no vamos a tener la clase de miércoles, me veo forzado, normalmente yo paro acá, pero vamos a tener que tirar 15 minutos más porque así nos aseguramos, perdón por el agotamiento que pueda producir, pero hasta acá vimos las generalidades de los árboles, qué significan, cómo se transforman en clasificaciones, qué tipo de grupos hay, etc. Pero nunca vimos cómo se construye un árbol, ya lo vimos dibujado, tuvieron que crear, digamos, el dibujo. Yo ahora lo que voy a intentar explicar es cómo se construye un árbol a partir de información. Yo tengo sobre la mesa 10 bichos, y quiero estudiar qué relaciones hay entre ellos, cómo hacen el sistemático para ganar el árbol, cómo hacen, digamos, qué mide, cómo analiza sobre todo la información de los caracteres de los árboles. Entonces, vamos a un ejemplo muy sencillo, que es este. Tengo 4 bichos, un humano, un murciélago, un ave y una trucha, y el taxónomo o el sistemático tiene, digamos, se le ocurrió que puede tener 6 cosas, 6 caracteres, el primero dice mandíbula, el segundo apéndice pares, el tercero dientes, el 4 composición de la mandíbula, 5 la cantidad de vitelo que tiene el huevo, y 6 el óvulo, y el 6 las alas. Sí, porque los caracteres pueden ser lo que se les ocurra, puede ser comportamiento fisiológico, bioquímico, lo que sea. Pero en este caso son estos 6 caracteres. ¿Cómo, digamos, hay distintos tipos de caracteres según qué estados puedan tener y qué relaciones entre ellos? Los más fáciles son los caracteres que tienen solo 2 posibilidades, por ejemplo, presencia-ausencia, o blanco-negro, o ese tipo de cosas. Así que, digamos, eso. Pero el carácter puede tener 20 estados distintos y secuencias complejas el pasaje de uno a otro, con diferentes postos, toda la complejidad, imaginen toda la que se le puede ocurrir. Pero vamos a hacer las cosas simples por razones pedagógicas. Entonces, vamos a ver qué tengo acá en esta matriz. Tengo
y 4 bichos, y para esos 6 caracteres, el estado que digamos, tienen para ese carácter cada uno de esos 4 bichos codificados con 0 y 1. Varias aclaraciones. Primero, los 3 bichos de la izquierda, o sea, el humano, el murciélago y el ave, son lo que se llaman el ingru, es decir, son los bichos cuya relaciones quiero estudiar. Y la trucha, que está a la derecha del todo, es en lo que se llama el audio, en este ejemplo, es decir, el grupo externo que me sirve a mí para ordenar los caracteres o la codificación de los estados de los caracteres. Pues, en este caso es uno solo, hay digamos, 3 especies de lingus y una en el agua. En otros casos puede haber 20 especies y 10 cosas diferentes que actúan como audio. Eso depende, vamos a ver de diferentes cuestiones. En este caso, que es sencillo, tenemos 3 en el lingus y uno en el agua. Y recuerden, yo ya sé a priori que el audio que está fuera del lingus. Eso también es importante decirlo. Entonces, ¿cuál es el carácter 1? Es la presencia de mandíbula. Si está presente es una cosa y está ausente será otra. Acá, en general, si uso 0 y 1 para representar esos dos estados, yo me fijo primero en el audio. ¿Cuál es la mandíbula? ¿Hay mandíbula en el audio o no hay? Y sí hay mandíbula. Entonces, por extensión, se le asigna al audio el valor de 0. Podría ser una letra en vez de un número, podría ser el número 25 en vez de 0, pero digamos, por cuestiones prácticas el 0 y los 1 es lo más fácil. Entonces ponemos el 0. Entonces me fijo en el rigor, ¿tiene mandíbula? Sí tiene, entonces también tiene un 0, igual que la trucha. El murciélago tiene mandíbula, sí tiene, también un 0. El humano tiene, también un 0. O sea, este carácter todo tiene lo mismo. Paso al segundo carácter. Apéndices pares, tipo quilidio. ¿Tiene la trucha? No tiene. Entonces, el no tener quilidio es 0. Y el estado alternativo, que sería sí tener quilidio, le asigno el 1. Entonces, el ave tiene como 1, el murciélago también, el humano también, así que son 3 1 y un 0. ¿Verdad? Sigo bajando. Presencia de dientes. Todos tienen, menos el ave. O sea, como la trucha tiene, y por condición de 0 al audio, murciélago y humano van a tener 0, pero el ave que no perdió los dientes tiene 1. Más que perdió, en esta altura debería decir no tiene. La composición de la mandíbula inferior, si está formada solo por un hueso dentario o hay huesos postdentarios. Bueno, la trucha tiene huesos postdentarios, así que le corresponde el 0 a ese estado. Y el ave también tiene huesos postdentarios, así que también va a tener un 0 igual que la trucha, pero murciélago y humano solo tienen hueso dentario, así que va al estado alternativo el valor 1. La presencia de vitelo, mucho vitelo y poco vitelo. Mucho vitelo tiene la trucha, el ave también tiene mucho vitelo, pero murciélago y humano tienen poco. Así que 0 a los primeros 2, 1 a los siguientes. Y la presencia de alas, fíjense, la trucha no tiene alas, así que no tener alas corresponde a un 0. El ave tiene alas, así que va a 1. El murciélago también tiene en principio un 1. Fíjense, detecten que esto es una hipótesis de homología primaria, al poner uno ahí también, al murciélago. Estoy postulando que son la misma ala, y puede ser que me estoy equivocando, como se imagina. Y los humanos no tienen alas, así que ahí vamos 0, igual que la trucha. Entonces, ahora esa información es la información básica. La matriz puede tener 1000 caracteres, pero bueno, esta tiene 6. Fíjense que en otros caracteres tienen la misma utilidad, en términos prácticos, para construir las relaciones. Fíjense, el carácter 1, que todos tienen el mismo estado, no me sirve de nada. No me marca relaciones más íntimas entre alguno de esos pares de especies. Está ahí, pero no va a aportar nada. Tampoco va a aportar nada el carácter 3, porque fíjense que el carácter 3 lo único que me dice es que las aves son distintas al resto. Es una autapomorfía de las aves. Para los demás grupos tampoco me va a servir en principio. ¿Qué más? Bueno, el carácter 2, en realidad lo único que va a hacer es confirmar, en teoría, me va a servir para mostrar la monofilia de lingus. O sea que todo el lingus es lo mismo.
es diferente del agua. Pero bueno, vamos a ver cómo se procesan estos datos y se van construyendo los árboles. De acuerdo a una metodología, que vamos a ver, hay muchas, pero vamos a ver una de las clásicas y básicas, que es la que propuso Henning, es la de metodología del cladismo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, este ejemplo lo vamos a hacer a mano porque es un árbol muy sencillito con muy pocas ramas. Pero básicamente lo que se hace es construir todos los árboles posibles que me muestran las relaciones entre las especies del ingroup. En este caso solamente hay 3 posibilidades. El humano puede ser hermano del loro y ese conjunto hermano del murciélago. El humano puede ser hermano del murciélago y todo eso hermano del loro. O el loro y el murciélago son hermanos y todo eso es hermano de los humanos. Esas son las 3 posibilidades que hay. Pero el número de posibilidades crece astronómicamente a medida que aumenta la cantidad de ramas que tiene el árbol. Entonces, ¿qué hago? Digo, teniendo en cuenta esta topología, ¿cuántas transformaciones de caracteres deberían ocurrir para explicar la distribución de valores que tienen las especies terminales, las especies de mi matriz? Entonces, fíjense, el carácter 1 ya que no me lo sirve para nada porque es el mismo para todos, así que ni pegaste en escribirlo. El carácter 2, la trucha tiene 0, considero que es el estado ancestral, es el augur, entonces tiene que haber una transformación de 0 a 1 en esta rama, porque todas las otras especies tienen 1. Entonces esta es la transformación más económica. Con una transformación explico por qué todas heredaron ya el carácter 1, el estado 1 de ese carácter. ¿Está? Sí. Sigo con por ejemplo, el carácter 3, la pérdida de dientes. La pérdida de dientes solo necesito una transformación en la rama ahí que va al ave. Hay un 3 que está ahí arriba. Porque los demás tienen dientes igual que la trucha. Claro. El carácter 4, el tipo de mandíbula. Los huesos planetarios tiene la trucha y tiene el ave. Entonces, fíjense que no tienen huesos planetarios el murciélago y el humano. Así que si acá ya está los huesos planetarios, tengo que poner una pérdida en la rama que va al murciélago y otra pérdida en la rama que va al humano. Podría haber puesto una ganancia acá y una pérdida allá. La línea con las aves era lo mismo, pero necesito 2 pasos para explicar la distribución de ese carácter en esa topología. Y así estoy haciendo con todos los caracteres. Háganlo después como ejercicio en su casa para ver si lo entienden. Y hago lo mismo con este árbol de acá y hago lo mismo con este otro árbol de acá. Y después que lo hice, empiezo a contar cuántos cambios tuve que incurrir en cada caso. Fíjense, para este necesité 8 pasos. Para este necesité solamente 6 y para este necesité 7. Entonces, si estoy aplicando como criterio, digamos, de elección de cuál es mi mejor explicación, o sea, aplicando en este caso la minimización de la cantidad de transformaciones, que sería el criterio de parsimonia, me tendría que quedar con el árbol del medio como la mejor explicación, porque requiero menos transformaciones que en las otras alternativas. ¿Está? Y así es como se construye el árbol. Ahora, una vez que construye el árbol, en este ejemplo eso no lo vamos a ver, no quiero complicar la vida, lo vamos a ver recién en la próxima clase. Una vez que construye el árbol, puedo ver si mi hipótesis primaria de homología se sostiene o no. No lo vamos a ver en este caso porque es un árbol demasiado simple para mostrar eso correctamente, pero el procedimiento es ese. Primero con los datos construyo el árbol, una vez que obtengo el resultado óptimo, que en este caso si aplico parsimonia sería el ejemplo del árbol del medio, una vez que tengo el árbol puedo ver qué caracteres efectivamente eran homólogos, como yo los había sospechado y cuáles. Sí. No me quedó claro por qué el de más parsimonia es el que implica que no vamos a hacer. Porque parsimonia es eso, es menor cantidad de transformaciones, de cambios a lo largo de la evolución. Parsimonia es eso, por definición.
Hay otros criterios, máxima verosimilitud, cosas por el estilo, que tienen otras formas de evaluar los árboles. Pero en parsimonia es esto, la minimización de la cantidad de cambios evolutivos. Es como sería como la explicación más simple. ¿Estamos? Bueno, quiero mostrarles, en este ejemplo, estos son los tres árboles que teníamos antes. Digamos, adelantando los cambios, retrasando los cambios, dan esta solución. Pero hay formas alternativas de llegar al mismo resultado, adelantando los cambios y luego generando reversiones. Se lo digo porque es el mismo resultado. Es decir, uno puede demorar la transición de un carácter o adelantarle y después agregar reversiones. El resultado es el mismo, el árbol del medio sigue siendo más parsimonioso. No quiero que se compliquen con eso, pero sepan lo que se van a estudiar estas cosas. Están lo que se llaman las opciones Altran y Deltran en los programas que hacen esto, porque esto no se hace más a mano, digamos. Es decir, uno le puede pedir a la computadora que adelante los cambios o los atrase, el resultado es exactamente lo mismo. Esta diapositiva refiere a eso. Otro comentario, nunca les vamos a dar una materia de caracteres, vamos a pedir que los optimicen sobre un árbol. Eso puede estar tranquilo cuando estudien. Pero sí les podemos preguntar cosas acerca de cómo se pasa de una homología primaria a una homología secundaria, le podemos preguntar cómo se optimiza un carácter sobre el árbol, eso todavía no lo vimos, pero vamos a poder preguntar, o cosas por el estilo. Te digo que nunca les vamos a dar una materia de caracteres y vamos a preguntar que nos digan cuál es el árbol más parsimonioso, eso no lo hacemos. Pero les vamos a preguntar acerca de, no sé, cómo se pasa de una hipótesis de homología primaria a una secundaria, o les podemos preguntar qué tipo de caracteres se elegirían para un árbol, los que tienen mucho homoplasia, los que tienen poco homoplasia, o sea, preguntas más conceptuales. Pero no tenemos una matriz y que dibujen los árboles. Por eso hoy en día no lo hace nadie, lo hace en la época que yo era estudiante, que recién aparecían las primeras escritorios, digamos, los programas que hacían esto no podían resolver filogenias que tuvieran, o árboles que tuvieran más de 10 terminales. O sea, uno hacía con 5 terminales, tardaba un segundo, lo hacía con 6, tardaba 10 minutos, lo hacía con 8, tardaba 3 días, lo hacía con 9, tardaba una semana, y lo hacía con 10 y te podías doctorar que todavía estaba procesando la máquina. O sea, eran muy lentejas ese, digamos, obviamente, hoy en día esto avanzó mucho en varios frentes. Por un lado, las máquinas son muchísimo más rápidas, digamos, pero además los algoritmos a través de los cuales se evalúan los árboles, se resuelven los problemas, mejoran mucho. Entonces, hoy en día se puede hacer una filogenia con 50.000 objetos. Tiempo compartido con la vida humana. Bueno, esto que está acá es para explicar qué es la robustez de un cladograma o de un árbol. Y el ejemplo que está puesto acá, para variar un poco, es con caracteres moleculares. O sea, yo tengo diferentes especies, les saqué ADN y estoy secuenciando una determinada parte de un gen de la mitocondria, supongamos, de la base 500 a la 550 del citocromo B, y esa es la información que está puesta acá. Las secuencias están alineadas, así que digamos, se supone que son bases homólogas, que están en posiciones homólogas las que estoy comparando, ¿verdad? Entonces tengo la especie A, acá está invertido el orden de la matriz, las especies están en las filas y las caracteres en las columnas, cada posición es un carácter, y el estado del carácter es la base que corresponde a esa posición, ¿verdad? Entonces ahí están las A, G, T y C, que ustedes van a reconocer. Entonces fíjense, en esta primera posición que vemos acá, las cuatro especies tienen A, es similar a la situación que vemos en la matriz donde todos tienen la misma característica, no va a servir de mucho, pero bueno.
es lo que hay. La segunda todos tienen G, la tercera también, pero en la cuarta hay dos que tienen T y dos que tienen G. Y así con las 50 posiciones que estoy leyendo. Hoy en día se ven más completos, ¿verdad? Hoy día sobran caracteres, ¿verdad? Moleculares para hacer lo que es el campo. Pero, digamos, también así, un par de décadas atrás, uno secuenciaba, no sé, 1500 pares de base de genes y ya era verde más o menos. Hoy en día, hace 600 millones de pares de base, y de hecho, de más completos, bueno, pero lo importante es que yo tengo esa matriz, es una matriz de datos como la que teníamos antes, y y obtengo un árbol, supóngase que hago un análisis de parsimonia, me da que mi árbol preferido es el que más o menos te muestra que A es hermano de B, este conjunto A y B es hermano de C, y este conjunto A, B más C es hermano de D. Obtuve este resultado. ¿Qué es lo que se entiende por robustez? El análisis de robustez es algo que se hace para ver de alguna manera cuánto soporte de datos tiene esta estructura. Y básicamente se basa en alterar la matriz de datos original siguiendo una determinada receta, digamos, alterar esa matriz, volver a hacer análisis y ver si el resultado continuo es el mismo que tenía antes. Y ese resultado se hace 1000, 10.000 veces, el análisis alterar la matriz, volver a correr el análisis y ver qué obtengo. Y el porcentaje de veces que coinciden los resultados es este porcentaje que se pone acá. En el 54% de las 10.000 pseudo réplicas de la matriz que hice, utilizando una técnica que se llama Bootstrap, obtuve que A es hermano de B. Y obviamente eso significa que en el 46% obtuve otra cosa. O sea, no es una relación que puede estar muy tranquilo, digamos. Significa que con un pequeño cambio en la matriz de datos el resultado va a ser otro. Ahora, este hermano es un poco mejor. Indica que C es hermano del conjunto A y B en un 77% de los análisis de robustez que yo corrí. Entonces, esto es lo que se llama, digamos, ¿cómo se dice? La robustez. Hay distintas formas de alterar la matriz para evaluar eso. Una que, como les digo, se llama Bootstrap, que básicamente consiste en armar unas matrices sacando al azar columnas de la matriz original por reposición. O sea, yo construyo una matriz que tiene la primera columna, la séptima columna, la novena columna, vuelvo a repetir la séptima columna, porque voy sacando al azar columnas hasta hacer una matriz nueva que tenga la misma cantidad de columnas, pero basadas en el muestreo de la matriz original. Eso se llama Bootstrap. Hay otro que se llama análisis de Jackknife, que básicamente hace lo mismo, pero en vez de sacar columnas de datos, sacan especies. Y ven si sacando alguna especie, la estructura del árbol se altera mucho o se mantiene. Entonces son formas, lo importante, nunca les contamos. Seguramente en la parte práctica van a ver algo más de esto, pero nunca en la teoría les contamos que se buscan en el Jackknife. No importa. Lo que tienen que entender es esto: los análisis de robustez se basan en perturbar la materia de alguna manera, repetir el análisis y ver si el resultado coincidió o no coincidió. Si no coincidió, es que todo está agarrado con alfileres. Entonces no me puedo confiar mucho en el resultado. También puede ser, y esto es importante tenerlo en cuenta, que yo tenga un análisis de robustez muy alto, superior al 80% o 90% de todas las ramas, pero eso no significa que el análisis me dé el resultado real de que la evolución obtuvo, digamos, generó eso, digamos. Son dos cosas distintas, la robustez de la verdad. Recuerden que estamos siempre tratando de estimar cómo son las relaciones. Nunca es que tenemos la certeza de cómo son las cosas, que son formas de estimar lo que creemos son la mejor manera de realizar las relaciones que hay entre las cosas. Las relaciones ha habido, estamos tratando de descubrirlas. Bueno, sí. El porcentaje no se las veces que la matriz coincide. Claro. Si yo, por ejemplo, no te voy a preguntar nunca cómo se hace el bootstrap en detalle, pero te puedo decir si vos tenés
un análisis demuestra que te da 80% y otro 50%, ¿cuál te parece que es más robusto? Casi como cuál es el color de caballo de San Martín. Bueno, ¿y qué más tenemos acá? Otra cosa importante, algo de consenso. Porque cuando yo hago mi análisis, en el ejemplo sencillo que hicimos, había uno solo que era más parsimonioso que el resto. Pero puede ocurrir que mi análisis me dé que hay 100 árboles que son igualmente parsimoniosos. Eso pasa todo el tiempo, cuando tengo matrices más complejas con mayor cantidad de especies. Hay un montón de topologías que terminan necesitando la misma cantidad de pasos evolutivos, entonces son todas soluciones igualmente parsimoniosas. En el caso que estemos hablando de parsimonia como quiero al principio. Entonces, ¿qué hago cuando tengo más de una solución óptima? Bueno, se hace lo que se llama árboles de consenso, es decir, árboles que reúnen las diferentes los resultados óptimos y me quedo, digamos, con una especie ¿cómo se dice?, de compuesto que reúne todo lo que tienen en común esas diferentes soluciones. Y hay diferentes formas de hacer esos consensos. Uno es lo que se llama el consenso de mayoría. El consenso de mayoría, pero primero vamos a ver lo que se llama el consenso estricto. Imagínense que yo hice mi análisis y obtuve dos árboles igualmente parsimoniosos. Los más cortos de todos son el T1 y el T2. Fíjense que el T1 me dice que C es hermano de D, mientras que el T2 me dice que B es hermano de C. ¿Estamos? A su vez, este me dice que el conjunto C más D es hermano de B, y este me dice que el conjunto B más C es hermano de D, y a su vez todo es hermano de A. Entonces, en el consenso estricto, yo básicamente lo que hago es retener aquellas cosas que las soluciones óptimas tienen en común. ¿Qué tienen en común? Que A es hermano de todo el resto, pero como no coincide en la hermandad entre C, D y B, esto me termina dando una policotomía. ¿Estamos? Ese es el consenso estricto. Solo retengo en la versión consolidada aquellas cosas en las cuales todos los resultados coincidieron. Y lo que no coincidieron lo termino agrupando en policotomías. El consenso de mayoría, como el nombre lo sugiere, básicamente retiene aquello en lo que la mayoría de los árboles óptimos coinciden. No tienen que coincidir todos en la misma. Basta que una mayoría coincida, eso lo preservo. Por ejemplo, fíjense, el T1 me dice que C es hermano de D y el T3 también, pero el T2 me dice que C es hermano de B, no de D. Pero como hay dos que dicen una cosa y uno que dice otra, eso lo conservo en el árbol de consenso. Porque es consenso de mayoría. Si fuera consenso estricto sería una policotomía. Entonces, alguna vez nunca les hemos pedido, podríamos hacerlo, pero ahora que nunca lo hemos hecho, que dibujen árboles de consenso dados tales y cuales soluciones. Pero sí les hemos preguntado una vez si un árbol de consenso estricto puede estar más resuelto que uno de consenso de mayoría. Y la respuesta cuál les parecía que es. No. O sea, no. Me contestan que no y yo ya me di cuenta que tienen la noción de que es un consenso estricto y que es un consenso de mayoría. ¿No? Y después hay 20 formas distintas de hacer esto. Otro que se usa alguna vez es este semiestricto. Estos son los dos que más se usan. El semiestricto básicamente mantiene aquellas cosas que no son contradichas, se dice. Fíjense, este árbol que está más resuelto me dice que B es hermano de C, pero este árbol me muestra una policotomía donde está B, C y D. Pero esta policotomía, asumiendo que es una policotomía blanda, no contradice esto. Esta es una posibilidad de resolución. Entonces, esto lo conservo. Bueno, y así hay 20 formas. Mucho de todo esto es fórmula. Son recetas que supone que se usan o se crearon porque reflejan algún aspecto de valor en el análisis, pero no dejan de ser recetas. Un libro de cocina puede tener sentido o no. Usted como investigador tiene que usar siempre el cerebro más que
cargar los datos en una computadora y empezar a tratar botón a ver qué sale. Porque es un riesgo que hay con todas estas técnicas que requieren justamente el uso de computadora, es que uno se olvida de dónde está la fuente de error. Digamos, uno que tiene una metodología muy explícita, muy precisa para calcular las cosas, que sea de todos los técnicos, porque digo fórmulas, pero si los datos que entran son mierda, lo que sale de la fórmula también es mierda. Eso como investigadores lo tienen que tener siempre presente, digamos, no reemplaza la calidad de los datos que ustedes carguen y el sentido con el que ustedes hagan las cosas que hacen, ¿verdad? Lo demás son ayudas técnicas, digamos. Y entonces, para ir terminando, antes de que se me muera alguno en la clase, ¿cómo se dan los pasos del análisis para concluir los árboles? Elijo el libro, es decir, yo tengo mi interés en resolver las relaciones del grupo de especies de pájaros, de tucanes. Entonces, ¿qué? Agarro mi INGO y las especies, y también, obviamente, tengo que pensar en qué árbol voy a usar. Para los tucanes, entonces yo uso los pájaros carpinteros, como árbol, veo qué caracteres voy a medir, cuáles son los estados de caracteres y construyo mi matriz. Eso lo llenamos de numerito a la matriz que vimos antes. Después defino qué técnica voy a usar para analizar esa matriz. Si usamos parsimonia, como hicimos en el ejemplo, veremos los árboles y cuántos pasos requieren, digamos, esos caracteres para explicar la distribución de líneas terminales. Y evalúo entonces los árboles y me quedo con el más corto si estoy usando parsimonia, y si hay más de un árbol más corto tendré que hacer un consenso de los árboles más cortos. Y muchas veces pasa, y esto es importante aclararlo, que cuando uno llega al final y ve todo lo que se hizo y ve el resultado, uno también se cuestiona, bueno, este carácter lo habré codificado bien o real. Yo dije que era doble estado, pero por eso son 3 estados, o que tenía dudas y me parece que en realidad lo codifiqué mal. O sea, es bastante frecuente que en este proceso haya cierta iteración y se vuelva hacia atrás y se reevalúen algunas cosas. Por ejemplo, hay una cosa que se llama el pesado de caracteres. Si yo me doy cuenta que uno de los caracteres que incluye mi matriz tiene mucha homoplasia, y bueno, ese carácter quizás le tengo que dar menos peso en el análisis que los caracteres que tienen menos homoplasia. Entonces, es el pesado de caracteres, la recategorización de los estados de los caracteres de la matriz, elección de los nuevos outgroup, son cosas que se hacen muy frecuentemente hasta que después de esas revisiones se llega a un resultado que en esto puedo crear, digamos, o puedo confiar, y ahora que tengo mi árbol lo uso para cosas que nos dan en la clase próxima, para entender la evolución de ciertas características, para evaluar hipótesis de homología también. Y una de las cosas finales, y ahora sí, como te digo esto y los dejo ir, es la siguiente. Cuando uno usa los outgroup, define los outgroup, uno necesita como outgroup algo que uno sepa que está fuera del ingroup, pero que no sea demasiado alejado del ingroup. Porque si es muy alejado del ingroup, puede ser difícil de interpretar y de incluir en la matriz de datos y codificar los datos correctamente. Y eso ha pasado históricamente, lo vamos a ver en la próxima clase, con el caso de las aves. Digamos, les adelanto lo que vamos a ver, les spoileo en la próxima clase. Las aves, hubo una discusión en la década del 80, en 1980, si las aves eran el grupo hermano de los mamíferos o eran realmente arcosaurios y emparentados con los cocodrilos. ¿Y eso por qué pasó? Porque cuando se hacían los análisis cladísticos, el outgroup que se usaba para las aves, el único outgroup viviente que hay de las aves son los cocodrilos, que como vieron no se parecen mucho a las aves, eso ya confundió a los taxónomos clásicos, como vimos. Entonces, mejor sería tener un dinosaurio no aviano, o un pterosaurio, o un tecodonto, es decir, formas fósiles más relacionadas con las aves para poder usarlas como outgroup. El
cocodrilo está muy lejano en la evolución de las aves, comparte una cita con las aves muy lejos en el tiempo, entonces hace que las características que yo puedo codificar en las aves, cuando miro al cocodrilo no me sirven. Las características del cocodrilo no me sirven para entender la evolución de las características de las aves mucho. Entonces, los agrupos no son todos igualmente buenos. Lo ideal son grupos que estén fuera del INRU, pero cercanos a él. Muchas veces se utiliza más de un outgroup en el análisis, varios outgroups. En el caso de los cocodrilos se usó eso porque es lo que había, pero eso generaba el problema de que las aves caían más cerca de los mamíferos que de los cocodrilos. Y eso recién se corrigió cuando en el análisis genético se incluyeron fósiles. Y se pudo codificar y interpretar mejor la evolución de las aves. Bueno, con eso termino hoy. Entonces creo que los voy a terminar viendo, excepto que haya alguna novedad de último momento.